Hola a todos. Seguro que nos hemos encontrado mil veces con este dilema en la cirugía de hallux valgus. ¿Cómo gestionamos el dolor postoperatorio de forma eficaz, pero sin clavar al paciente a la cama? Queremos que se mueva y pronto. Pues bien, hoy vamos a desgranar un ensayo clínico súper interesante de Palmen y su equipo que precisamente aborda esta cuestión. Pusieron cara a cara dos técnicas anestésicas para ver cuál nos da la mejor solución. Venga, vamos a ver la estructura que seguiremos. Primero, el dilema anestésico que está en el centro de todo. Luego, nos metemos en el diseño del ensayo para ver cómo lo montaron. Después, los resultados, centrándonos en la movilidad, que era lo principal, y también en el dolor y la satisfacción. Y para acabar, lo que de verdad nos interesa, las implicaciones que tiene para nuestra práctica diaria. Para que todos estemos en la misma página, aquí tenemos el procedimiento del que hablamos, la clásica corrección de hallux valgus con osteotomías de Chevron y Akin. Ya sabemos que la cirugía puede quedar perfecta, pero si la recuperación no va bien, el éxito se compromete. Y aquí la elección de la anestesia es una pieza clave, fundamental en todo este puzzle. Y aquí está la pregunta del millón, la que nos hacemos todos. ¿Cuál es esa técnica anestésica que nos permite, por un lado, controlar el dolor a la perfección y, por otro, que el paciente pueda empezar a moverse casi de inmediato? Encontrar ese equilibrio, ese es el santo grial de la cirugía ambulatoria, ¿verdad? Vale, pues vamos al lío. Vamos a meternos de lleno en este dilema anestésico y a ver por qué es tan importante. En esta esquina del ring tenemos el bloqueo popliteo. Ya lo conocemos, una analgesia potentísima, muy duradera. El problema, claro, es que deja el pie completamente cao, sin control motor. Y en la otra esquina, la técnica combinada, anestesia espinal, que ya sabemos que es rápida y efectiva, pero reforzada con una infiltración de anestesia local, lo que se conoce como LIA. Básicamente se inyecta el anestésico justo donde hemos operado. Así que, ¿cuál era la apuesta de los investigadores? Pues su hipótesis era bastante directa. Creían que la combinación de anestesia espinal más la infiltración local iba a permitir que los pacientes se movieran antes y de forma más segura que con el bloqueo popliteo. Una afirmación potente. Ahora toca ver si los números les dan la razón. Claro, para que nos creamos los resultados, el estudio tiene que estar bien hecho. Así que vamos a echar un vistazo a la metodología que siguieron. Lo que tenemos aquí es un ensayo clínico prospectivo y aleatorizado. Vamos, de los que nos gustan. Cogieron a 31 pacientes y los dividieron al azar en dos grupos. Al primer grupo, con 17 pacientes, le aplicaron el bloqueo del nervio popliteo. Al segundo, con 14, la anestesia espinal con la infiltración local. Y mirad esta imagen porque explica perfectamente en qué consiste la técnica LIA que usaron. Es un bloqueo de mayo, o sea, una vez que el cirujano ha terminado y cerrado la herida, infiltra ropivacaína directamente en los tejidos que rodean la zona operada. Los puntos rojos que veis son exactamente los puntos de infiltración, sencillo y directo al grano. Bien, ¿y qué midieron exactamente para comparar las dos técnicas? Pues lo principal, el objetivo número 1, era la movilidad postoperatoria temprana. Es decir, ¿podía el paciente caminar por su cuenta y cargar peso en el pie operado? Luego, como objetivos secundarios, también se fijaron en el control del dolor, tanto durante la operación como después, y en algo muy importante, la satisfacción del paciente. Y ahora sí, llegamos a la parte más jugosa, los resultados. Empecemos por lo más importante, el resultado primario, la movilidad. Ojo a esta tabla, porque los datos del mismo día de la cirugía son, bastante claros. Las diferencias son estadísticamente significativas, o sea, que no son fruto del azar. Mirad, en la deambulación independiente ya se ve una diferencia importante, pero donde la cosa se dispara es en la capacidad de carga. Es una diferencia brutal. Vamos a verlo con más calma. 100%, no 99, el 100%. Todos, absolutamente todos, los pacientes del grupo de anestesia espinal, con LIA, que fueron evaluados, consiguieron caminar de forma independiente el mismo día de la operación. Es un dato demoledor. Y ahora vamos al otro lado de la moneda. El contraste es total. 0%. Ni uno solo de los pacientes con el bloqueo popliteo fue capaz de cargar peso en el pie operado. Aquí vemos, de forma cruda y directa, el efecto del bloqueo motor en la funcionalidad del paciente. Vale, parece que en movilidad gana por goleada la técnica espinal con LIA, pero ¿y el dolor? ¿Y cómo se sintieron los pacientes? Vamos a ver qué nos dicen los resultados secundarios. Bueno, pues aquí la cosa se complica un poco. A primera vista, el grupo del bloqueo popliteo parece que va genial en cuanto a dolor. Cero dolor significativo en las primeras 24 horas. Perfecto, ¿no? Bueno, no tan rápido. Casi un cuarto de estos pacientes tuvieron que ser pasados a anestesia general porque el bloqueo no fue suficiente al principio de la cirugía. Eso no pasó en el grupo de la espinal. Ahora, este segundo grupo sí que reportó más dolor en el postoperatorio inmediato. O sea que tenemos luces y sombras en ambos lados. Y esto es
clave. Más allá de los números está la experiencia de la persona. Esta cita del estudio lo dice todo. Los pacientes con el bloqueo popliteo, aunque no tuvieran dolor, se sentían fatal por la falta de propiocepción. Esa sensación de tener un pie muerto, de no saber dónde está si no lo miras, les resultaba muy desagradable. Hasta el punto de que, para algunos, esa sensación era motivo suficiente para no querer irse a casa pronto. Muy bien, hemos visto los datos, hemos visto la experiencia del paciente. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con toda esta información en nuestro día a día? Vamos a las conclusiones y a lo que realmente nos podemos llevar puesto. Al final del día es como tener que elegir entre dos opciones, cada una con lo suyo. Por un lado, la espinal con lía nos da una movilidad inmediata superior y, seamos sinceros, logísticamente es más sencilla durante la cirugía. Por otro, el bloqueo popliteo. Es posible que nos dé un mejor control del dolor justo al principio, pero a cambio el paciente no puede cargar peso y tiene esa sensación tan rara de no controlar el pie, que ya hemos visto que no gusta nada. Así que la conclusión a la que llegan los autores es bastante clara y directa. La combinación de anestesia espinal con infiltración local se traduce en una recuperación funcional más rápida. Los pacientes caminan antes y cargan peso antes. Y esto, en el mundo de la cirugía ambulatoria, donde queremos que el paciente se vaya a casa pronto y bien, pues es un argumento de mucho peso. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para llevarnos a casa y pensar. Con estos datos sobre la mesa, ¿estamos a las puertas de que la anestesia espinal con lía se convierta en el nuevo gold estándar para la cirugía ambulatoria de Hallux valgus? ¿Deberíamos empezar a considerarla la opción de referencia? El debate, desde luego, está servido.